Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Nuevamente aquí desde Houston, Texas, saludándoles y conectándonos esta noche para compartir temas importantes, temas interesantes que nos ayuden en el camino de despertar. Hoy en día se hacen muchísimas promociones, se hablan muchos temas, se dan muchas conferencias sobre la cuestión de eso que es el despertar. Y se habla de la conciencia y que realmente debemos despertar porque estamos dormidos y estamos supeditados al sistema y somos esclavos de los Illuminati, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas teorías en cuanto a esto del despertar que vale la pena tal vez hoy hablar un poco, ya que son las 9 de la noche, un poco pasadas las 9 de la noche acá en América, en Houston, Texas, pues conviene, ¿no? Conviene que a esta hora, cuando ya todos estamos relajados, que ya nuestras actividades del día han terminado y tal vez entramos en esa etapa donde nuestro cuerpo está en lasitud, en relajación, en tranquilidad, entonces la mente está más receptiva a lo nuevo, a la novedad, a lo que vamos a compartirles esta noche. Mi nombre es Ramón T. Juárez, desde Houston, Texas, y para la nueva era de Acuario Asociación Civil, compartimos y emitimos estos videos para toda la humanidad en todos los países de habla hispana. Por ahora estamos preparándonos para muy pronto entrar con los hermanos de habla inglesa. Les pedimos que comenten, que compartan sobre todo el video en vivo, que nos dejen saber sus inquietudes, que nos dejen saber cómo está la situación en su país, sobre todo ya que sabemos que este canal es visto por personas en varios países, ¿no? Cuando vemos las estadísticas nos asombramos en verdad porque Colombia siempre aparece en los primeros lugares, Venezuela y obviamente México también. Hay mucha audiencia en México. Así que les pedimos que compartan el video, que le den like también. Gracias por esas manitas de paz, de saludo, gracias de reverencia. Muchas gracias. Y también que nos digan cómo se ve y cómo se escucha sobre todo, ¿no? Hace algunos días quisimos hacer una transmisión por aquí, por Google, y nos encontramos con algunas dificultades, pero afortunadamente ya se solucionó y aquí estamos de nuevo. Dices a Andreina que ahí son las 11 p.m. ¿Dónde es ese lugar? En Ecuador, ¿qué horas son en Ecuador? En Ecuador me imagino que es más temprano, ¿no? Bueno, excelente, están comentando, me parece entonces que se ve y se escucha bien, muchas gracias. Miren, el tema de esta noche, también nos gustaría saber si usted es nuevo en este canal, en esta audiencia, o si ya tiene tiempo siguiendo nuestros videos, o si ya es miembro tal vez de la institución también, todo eso nos gustaría saber, cómo no. El tema de hoy es las cuatro grandes verdades. Implican estas cuatro grandes verdades grandes misterios que envuelven la vida del ser humano, la vida llena de dificultades, de problemas, de ir de allá para acá, la muerte misma, la reproducción, los matrimonios, etcétera, divorcios, todo eso es parte de la vida. Y estas cuatro grandes verdades que vamos a estudiar hoy y vamos a compartir con ustedes nos enseñan el porqué de las cosas y el cómo salirnos de esa esclavitud en la cual estamos. Entonces es muy interesante, si nos da un poco de tiempo, hablaremos un poco también sobre el óctuple sendero. Estos títulos y estas cuatro verdades como el óctuple sendero podría sonar familiar con algo que aparece en el budismo zen, con el título también de las cuatro, pero no grandes, sino nobles verdades. Esto es un poco diferente, aunque de alguna manera se relacionan, porque hay, en el gnosticismo, que es lo que nosotros difundimos aquí, hay budismo, hay cristianismo, hay de todas las culturas y religiones de antaño.
Digamos que en la Gnosis nosotros podemos encontrar claves para comprender todos esos misterios, todas esas religiones. Tenemos en uno de nuestros cuatro pilares, que es la religión, estudiamos la ciencia de la religión, entonces, y estudiamos la metodología exacta para entrar en una, en una religiosidad práctica que realmente podamos avanzar. Porque la palabra religión en sí viene del latín, que significa religare, y religare es a su vez el religar o volver a ligar, volver a conectar, a llevar al encuentro nuestra esencia con el Padre que mora en secreto, con el Padre cósmico común. Entonces, ya ven, es muy interesante. Iremos aprendiendo estas cuestiones. Yo creo que lo más bello que tenemos acá en este mundo, en este planeta Tierra, es que tenemos unas enseñanzas maravillosas que hemos tenido a lo largo de la historia, muchos maestros que se han preocupado por entregarnos un mensaje para el despertar de la conciencia. El maestro más exaltado, el ser más exaltado, más divino que ha pisado la tierra, el maestro Jesús de Nazaret. Nosotros hicimos algunos videos sobre los milagros de Jesús y otras cuestiones que a veces no se explican muy fácil y están aquí en nuestra página. Por favor, búsquelos y véalos y compártalos. Es muy importante. También saludamos a nuestra audiencia en ebooks, obviamente en Europa y acá en México también. En Estados Unidos se escucha mucho ebooks. Y también a la audiencia en YouTube, aunque apenas está levantando nuevamente la audiencia en YouTube. También les saludamos y a los miembros de todos los grupos aquí en Facebook, del grupo Somos Gnósticos, del grupo Gnosis, Ciencia, Filosofía, Arte y Mística, del grupo Cristianismo Esotérico, del grupo La Esencia del Ser y del grupo La Nueva Era de Acuario. Todos esos son grupos que administramos y si usted es parte de ellos, pues a través de esos grupos nos hemos conectado esta noche. Qué bien, me da gusto, me dicen que nos ven desde también en Brasil, muy bien. Looks good, sounds good. Thank you, Marco Maldonado. Where are you from? Where are you seeing us right now? Chile, Isla Friends. Okay, hello. Hola. Acá en Ecuador son las 21. Ah, es la misma hora entonces, ¿no? Más o menos. Ok, vamos entonces a ir entrando en el tema y iré tratando de contestar sus preguntas como van surgiendo y si no al final las vamos a abordar con mucho gusto. Vamos a ver, voy a mencionar primero lo que son las cuatro verdades en el budismo Zen. Son sumamente interesantes también y luego vamos a dar la explicación que se da o la relación que se tiende entre esta explicación budista con la explicación gnóstica que el maestro Samael Aumbeor, quien es el fundador de esta enseñanza, nos entregó también. Bien, en las cuatro nobles verdades se dice lo siguiente, y se le atribuyen estas cuatro verdades o esta explicación de estas cuatro verdades al mismo Buda, al iluminado Buda. Exactamente después de lograr su iluminación, él expuso las cuatro nobles verdades y el óctuple sendero. Obviamente nuestra venia respetuosa a este gran maestro de, del budismo, el Buda. En la primera noble verdad nos habla de dukkha o la naturaleza de la vida en sufrimiento. Y si nosotros reflexionaran un poco si este día han tenido algo de sufrimiento, es obvio que sí encontraríamos escenas de nuestro día que fueron envueltas en sufrimiento, tal vez en una menor escala o sufrimientos terribles también, perder un ser querido, cualquier cosa, ¿no? Un accidente o perder la vivienda o el empleo, todas esas cosas que realmente promueven dentro de nosotros algunas emociones fuertes, ¿no? Esas son precisamente las emociones del sufrimiento. La realidad es que todos sufrimos y esto nos lo enseña el Buda. Esa es una noble verdad.
la noble verdad del sufrimiento. Y él nos dice, el nacimiento mismo, el nacimiento mismo es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento. Asociarse con lo indeseable es sufrimiento, separarse de lo deseable, de eso que tanto queremos, es sufrimiento. No obtener lo que se desea es sufrimiento. En breve, pues, los 5 agregados de la adherencia son sufrimiento. Esos 5 agregados de la adherencia, según el budismo, son los 5 sentidos. Nuestros 5 sentidos puestos al mando de las sensaciones, del deseo, de la lujuria, de la envidia, etcétera, ocasionan sufrimiento dentro de nosotros. Es decir, remueven algunas inquietudes, dolores, sufrimientos que traemos ahí precisamente ya codificados en nuestro interior psicológico. Entonces, esta es una verdad irrefutable, ¿no? ¿Quién podría decir, no, yo no he sufrido, o nunca he sufrido en mi vida, o yo no sufro, soy muy feliz completamente? No, hasta los millonarios sufren. Hasta los que tienen todo en la vida, de alguna manera sufren de estar solos, de estar abandonados, de no tener a alguien que se les acerque en un momento difícil. No, el mismo Steve Jobs decía que él lamentaba que toda su fortuna que gastó, gran parte que hizo, gran parte de ella tuvo que gastarla para pagar el hospital en sus últimos días y estaba terriblemente solo. Entonces todos sufrimos. Esa es la primera gran verdad. La segunda noble verdad es el origen de este sufrimiento. Y nos dicen que este sufrimiento tiene su origen precisamente en el deseo de ser, en el deseo de vivir, y de vivir acompañado de todas las pasiones y apegos. Y nos dice el gran iluminado Buda, esta, oh monjes, es la noble verdad del origen del sufrimiento, es decir, de dónde proviene este sufrimiento. Es el deseo que produce nuevos renacimientos, que acompañado con placer y pasión encuentra siempre nuevo deleite. Hasta ahora, hasta ahí, es decir, el deseo por los placeres sensuales, el deseo por la existencia y el deseo por la no existencia. Bueno, aquí vale la pena mencionar que se refiere a que los seres humanos cuando desencarnamos, si nosotros leemos los libros del bardo o los textos del bardo Todol, que no son libros en sí, sino sutras, ahí descubrimos que el alma desencarnada, es decir, cuando uno muere, después de ciertos procesos secretos, luego el alma deambula por los terrenos, por las montañas, por las ciudades donde vivió, etcétera, siempre huyendo de sus propias proyecciones monstruosas, de sus propios demonios que lleva dentro, de sus propias proyecciones mentales que aparecen diabólicas. Entonces, el alma o la esencia huye despavorida, buscando un refugio. Normalmente, ese refugio lo encuentra en catacumbas, en cavernas o en casas que aparecen en el mundo astral como una pequeña y difusa luz allá en el oriente. Entonces esta alma, esta esencia va y se dirige allá y es atraída por una fuerza especial que envuelve esa luz. ¿Y cuál es esa fuerza especial? La fuerza del deseo, porque realmente es una pareja cohabitando, teniendo relaciones, que a la cual esta esencia o esta alma siente cierta simpatía por ellos y se acerca y entonces penetra en la relación y queda conectado a esa madre y a ese padre como una nueva criatura. Viene el nuevo sufrimiento. Entonces, ese nuevo sufrimiento, esa nueva vida, tienen su origen en el deseo de alguien. Nosotros, cada uno de nosotros, tuvimos nuestro origen en el deseo de nuestros padres. A lo mejor a ellos lo llamaron amor, o pudo sí haber sido amor, pero también hubo deseo, pasión, fornicación, sexualidad, etcétera. Pero todo eso vincula directamente con la muerte. La misma vida es la continuación de la muerte. Cada día que pasa vivimos un día más, pero también vivimos un día menos. Y estamos sufriendo. Ok, entonces es el origen del sufrimiento.
el deseo de vivir, el deseo de ser. La tercera verdad nos dice es que se puede alcanzar la cesación de este sufrimiento, se puede eliminar radicalmente este sufrimiento. El Buda nos dice que alcanzando y encarnando el nirvana en nosotros, que es la verdad absoluta para ellos, la última realidad, nosotros podemos liberarnos radicalmente del dolor. Ya nosotros sabemos en el esoterismo gnóstico de que eso se da solamente cuando somos capaces de eliminar todos los agregados psicológicos del dolor y poder ser personas totalmente felices. La depresión, la tristeza, la amargura, los celos, el amor propio, todo eso que causa algo de sentimiento en nuestro corazón debe ser eliminado para que en su lugar exista solamente la esencia pura, el Buddhata. El Buddhata es la parte búdica que tenemos en nosotros, lo esencial, lo verdaderamente espiritual, lo que realmente vale la pena para nosotros. Bueno, nos dice el Buda, esta, oh monjes, es la noble verdad de la cesación del sufrimiento. Es la total extinción y cesación de ese mismo deseo, su abandono, su descarte, liberarse del mismo, su no dependencia. Es decir, debemos aprender a vivir en libertad plena, que tenemos que trabajar, tenemos que cocinar, tenemos que manejar un auto, lo que sea, pero podemos hacerlo en un estado de libertad plena, en un estado de frescura interior, de mente fresca, de mente abierta, de compasión también por todos los seres. La compasión no es el sufrimiento. Compasión y sufrimiento son incompatibles. En la compasión hay misericordia, pero no se sufre. El sufrimiento es lo opuesto. Bien, pasemos a la cuarta noble verdad del budismo, que nos habla de el sendero que nos lleva a cesar el sufrimiento, es decir, el path, el camino a la liberación y a la experiencia del nirvana. ¿Cuál es ese sendero que nos lleva allá? Nos dice aquí que es el sendero que conduce a la cesación del sufrimiento. Está constituido por el óctuple sendero, el óctuple noble sendero. En el conocimiento gnóstico, en estudios avanzados, nosotros lo conocemos como las 8 virtudes del Kundalini, que el iniciado debe esforzarse por tener. Aquí en el budismo nos lo resumen así. Este óctuple sendero es recto entendimiento, recto pensamiento, recto lenguaje, recta acción, recta forma de ganarse la vida, el recto esfuerzo, la recta atención y recta concentración. Es decir, nosotros para poder liberarnos necesitamos entender rectamente las escrituras, las enseñanzas de los maestros. Tenemos que tener además un recto pensamiento, aprender a adiestrar nuestra mente a no pensar, a pensar positivamente, podríamos decir, a imaginar o a visualizar conscientemente. Obviamente debemos aprender a hablar correctamente, ese es el recto lenguaje. Si una persona no tiene empleo y va buscando un empleo diciendo majaderías, groserías, maldiciendo, pues no le van a dar el empleo. Pero si va dirigiéndose a las personas que lo ofrecen con rectitud, con recto lenguaje, créame que tiene más posibilidades de obtener ese empleo. Luego la recta acción, es decir, hay que aprender nosotros a vivir conscientes en el momento presente, vivir aquí y ahora dentro de nosotros, no vagando con la mente por otros lados, no dejándonos llevar por sentimientos, por suposiciones, sino estar aquí y ahora, presentes en nuestro cuerpo. Esa es la recta acción, porque desde ese estado de conciencia podemos nosotros tomar acciones conscientes, revolucionarias de hecho, que se salen de la mecanicidad, pero que nos llevan siempre a nuevas oportunidades, a nuevas formas de ver la vida. Y nos habla del recto esfuerzo. Bueno, nadie puede avanzar en el esoterismo, en la gnosis, si su forma de ganarse la vida es incorrecta. Si se gana la vida haciendo sufrir a los demás, o vendiendo sustancias ilícitas, ¿no? O si se gana la vida alterando los precios de las mercancías que vende,
etcétera, etcétera. Debe haber ese recto esfuerzo, esa recta forma de ganarnos la vida. También existe la recta atención y recta concentración. Estas dos cualidades o virtudes para dejar de sufrir ya pertenecen a estudios muy avanzados, a la práctica en sí de la meditación que nos propone el budismo y también el gnosticismo actual. Entonces, estas cuatro nobles verdades, repasando. Una, que existe el dolor, vivimos en dolor. Dos, ¿cuál es el origen del dolor? Y descubrimos que es el deseo, la sed de vivir. La tercera es que se puede alcanzar, esta es otra noble verdad, que se puede alcanzar la cesación, el fin de ese dolor. Y la cuarta, el camino en sí, el sendero que nos lleva a dejar de sufrir, a eliminar el sufrimiento radicalmente de nosotros. Entonces esto es sumamente interesante. Voy a ver si tienen algunas preguntas o comentarios hasta ahora, para luego entrar a lo que es el óctuple sendero. Veamos. Saludos, Víctor. Gracias, Cristian. También un sentimiento de fraternidad para ti, donde quiera que estés. Víctor, nos dices que el hombre, cualquier cosa que haga o desee, es fabricada por el ego. Luego de ahí, esto es sufrimiento. El hombre debe tomar conciencia de cualquier cosa que realmente necesite. Esto mismo es el sufrimiento. Bueno, sí. Se toma la decisión de tomar o negar este deseo en completa conciencia, porque como digo, el ego es el que tiene todos, absolutamente todos los deseos de obtener y tener algo. Debemos darle oportunidad al ser de que tome sus decisiones. Exactamente. Y me parece pues interesante el entrar a estudiar entonces este óctuple sendero más a profundidad, digamos ya en un lenguaje gnóstico más actual, que nos ayude a entender realmente cómo vivir nuestra vida para liberarnos de esa segunda naturaleza egoica que se propone en el budismo y poder despertar la primera y única original naturaleza que llevamos, que está enfrascada lastimosamente dentro de los agregados psicológicos, que hay que aprender a liberar. El maestro Samael Aumbeor, en una de sus obras maravillosas, nos dice: estamos en los tiempos del fin, y si queremos salir de este valle de las amarguras, necesitamos entrar en el óctuple sendero. Pero antes, existen cuatro grandes verdades que tienen el poder de aniquilar al príncipe de este mundo. O sea, aquí ahora nos están hablando en otros términos, pero es lo mismo. El príncipe de este mundo, pues, es esa bestia interior que llevamos dentro. Eso que está detrás de todos nuestros deseos, de todas nuestras actitudes, de nuestras formas de pensar equivocadas, lo que está oculto a nuestros ojos, lo profundo. Eso es lo que nos tiene en el dolor. Bueno, la primera gran verdad, nos dice, es hacer conciencia absoluta del dolor y de la amargura. Ahora, nos están planteando esto en algo un poco diferente. Sí, es real, existe el dolor, la amargura, pero ahora hay que hacernos plenamente conscientes de él, es decir, comprenderlo. ¿Cómo lo vamos a comprender? A través del estudio del mismo, a través de la meditación sobre esos momentos de dolor, esos momentos de amargura, de depresión, de tristeza que vienen a nosotros en cualquier momento de nuestro día. Al hacerle nosotros una disección psicológica, un estudio profundo, podemos llegar a descubrir mucho, es decir, a hacernos conscientes absolutamente de este dolor y de esta amargura. Esa es la primera gran verdad, el primer paso. La segunda es que el dolor es hijo de la fornicación. Si bien ahora descubrimos que el origen del dolor es la fornicación y que todo aquel que derrame el enseminis es fornicario. Algo diferente, revolucionario, tal vez aún para nuestros hermanos budistas, si hay alguno que nos ve y nos escucha en este momento o ya en el video grabado, pues a lo mejor no entendería de qué se está hablando aquí. Pero esa es la realidad, o sea,
el origen del dolor está en la fornicación. Y ahí podemos mencionar, ¿no?, al libro del Génesis y estudiarlo un poco cuando se habla de Adán y Eva y de la manzana y del árbol de la vida y el árbol de la ciencia y la serpiente y todo eso. Ahí se oculta un simbolismo muy profundo sobre esta gran verdad, segunda gran verdad. La tercera gran verdad es que tenemos el yo que debemos decapitar y disolver para encarnar el verbo. O sea, aquí también nos dicen, es lo mismo, si lo puedes eliminar totalmente, radicalmente, pero hay que eliminar al yo, que es la antítesis de esos estados de nirvánica felicidad. Todos podemos conquistar y debemos trabajar por conquistar el mismo nirvana en nosotros, practicar las enseñanzas, el dharma, para poder vivir y experimentar esos niveles. Pero si no reducimos el yo a polvareda cósmica, eso es lo que nos está franqueando el paso hacia el nirvana, hacia la felicidad, hacia la dicha suprema, hacia el spiritual bliss. Necesitamos eliminar eso para poder experimentar la verdad. La cuarta verdad, la cuarta gran verdad ahora en términos gnósticos, es que solo con el arcano AZF podemos decapitar y disolver al príncipe de este mundo. Recordemos que lo que le da vida, le ha dado vida al príncipe de este mundo, que ya dijimos es la bestia detrás de todos nosotros, ha sido la fornicación. Resulta que los seres humanos no hemos sabido en verdad, y me cuento entre todos, no hemos sabido vivir una vida sexual verdadera, equilibrada, consciente, y hemos hecho un mal uso, un uso incorrecto, inconsciente de nuestras fuerzas sexuales. No solamente desde el momento de vivir en esta existencia, sino en existencias anteriores, porque hemos de saber que los seres humanos hemos vivido muchas veces, muchas existencias, bajo diferente país, bajo diferente vestido y lengua, costumbres, pero una vida, una existencia más. Y no solamente ahí, sino también antes de ser personas, vivimos en el reino animal. Y también supimos arrastrarnos y caminar en cuatro patas y en dos y volar por los aires y luego ya venir a ser humanos, entre comillas. También en aquellos reinos, incluyendo el vegetal y el mineral, tuvimos que reproducirnos de alguna manera. La sexualidad ya sabemos. Bueno, el derrame de la simiente en la relación sexual en cualquiera de los reinos es lo que se llama fornicación. El gnosticismo contemporáneo presenta otra posibilidad, otra forma de vivir la sexualidad. ¿Cómo? Aprendiendo a retener esa energía, ese enseminis, reciclarlo, transformarlo, llevarlo hacia adentro y hacia arriba, convertido en vapores y en foat, para hacer uso consciente de todas esas energías, de todo eso que tenemos dentro, y entonces podernos autorrealizar, liberarnos de ese dolor. Si le quitamos al príncipe de este mundo ese alimento, tendrá que ceder y en un momento morir, y entonces queda libre el camino para que la luz, el nirvana, la felicidad suprema, los prajna paramitas entren en nosotros y seamos personas conscientes totalmente, libres, felices, dichosos. Esa es la meta, o una de las metas más importantes por las cuales estamos aquí los seres humanos, y no lo sabemos. Bueno, hasta en la Constitución acá de los Estados Unidos se nos dice que the pursuit of happiness is a right for every human being. Es decir, la búsqueda de la felicidad es un derecho inherente en cada ser humano. Todos tenemos derecho a ser felices, mas hay que buscar y conocer cómo llegar realmente a ser felices. Y este es el camino, estas son las claves que tanto estuvimos esperando. Ahora, hay que ponerlas en práctica, no nada más es de escuchar y no nada más es de ver, sino que también hay que poner en práctica lo que aquí aprendemos. En el movimiento gnóstico se promueve mucho la meditación, la contemplación, la atención consciente, la clave sol, SOL,
para que podamos realmente pasar a otros niveles de comprensión, salirnos de ese estado de conciencia. Repasando brevemente, sabemos que tenemos cuatro, o que hay cuatro estados de conciencia asequibles a todo ser humano, donde el Buddhata puede escaladamente o escalonadamente vivir, ser, existir en cada persona. El primer estado de conciencia es cuando estamos dormidos en la cama o en la alfombra, roncando terriblemente sin saber nada de nosotros mismos, como si estuviéramos muertos. El segundo estado de conciencia no es diferente a ese, es lo mismo, la única diferencia, el único elemento de diferencia que hay es que el cuerpo ahora es activo para esos sueños, que en el otro estado el cuerpo es pasivo, no responde. En el estado de vigilia o segundo estado sí responde mecánicamente, robóticamente, a los impulsos internos del yo y del príncipe de este mundo. Necesitamos pasar a un escalón diferente, a un piso diferente, al tercer piso, o sea, al tercer estado de conciencia, para poder experimentar y ver la vida desde otro punto de vista, desde otro ángulo. No sé si ustedes se han dado cuenta cómo en alguna sala de conferencias o hasta una reunión familiar, en alguna fiesta, se nos presenta un fenómeno, algo, y todos tenemos un concepto diferente de ese mismo fenómeno. ¿Por qué es así? ¿Por qué no podemos coincidir todos en ese significado de ese fenómeno? Pues obviamente porque todos estamos en diferente nivel mental, en diferente nivel de conciencia, o subconsciencia o infraconsciencia. Pero si pasamos al tercer estado de conciencia, nuestras concepciones y conceptos serían matemáticos, exactos, sobre aquellos fenómenos naturales que tanto nos asombran a veces. Pero necesitamos pasar al tercer escalón, al tercer nivel de conciencia, al tercer estado de conciencia. Empezando con poner atención, con poner nuestra mente en blanco, con aprender a meditar, con observar nuestra vida y corregirla. El pasar al tercer estado de conciencia no es algo que se consigue de un momento a otro, es algo que se va consiguiendo gradualmente a medida que vamos trabajando sobre nosotros mismos. En la gnosis se promueve el trabajo sobre sí mismo. Ese es el path, el camino hacia el nirvana, hacia la autorrealización completa, total. ¿Okay? Pero hay otra explicación aquí que se nos da sobre este óctuple sendero. ¿Cómo lo podemos entender? Aquí lo conocemos como... eh, bueno, primero vamos a leer aquí una pequeña introducción. La hora actual es grave y definitiva, solo entrándonos, como ya dijimos, por el óctuple sendero enseñado por el Buda, seremos salvos. Ese óctuple sendero es totalmente sexual. El número 8 en sí, tan bello, ¿no? Pero ahora diagonalmente representa el signo del infinito. El número 8 simbolizan las dos serpientes enroscadas en la médula espinal, los dos testigos de la Biblia. El caduceo de Mercurio, del dios Mercurio, como aparece con su caduceo en la mano, como mensajero de los dioses que es. Ese es el santo 8, simboliza el infinito. Y también uno puede meditar en esa figura maravillosa. El camino es la espina dorsal, ese es el camino, el path del que estamos hablando, por el cual tenemos que ascender para ir descubriendo esos niveles de nirvánica felicidad. El sendero Tao, el Zen Tao, es la espina dorsal, esa es la senda del filo de la navaja. El gran maestro Francisco Propato ha dicho que en el signo del infinito están simbolizados el cerebro, el corazón y el sexo del genio de la tierra. La lucha es terrible, y esto lo saben aquellos que practican el arcano. Es cerebro contra sexo, sexo contra cerebro, y lo peor es que corazón contra corazón. Es decir, el trabajo en el arcano ZF está de hecho simbolizado perfectamente con el Santo 8, con esos tres cruces que tiene el Santo 8, que nos habla de esos cerebros, cerebro contra cerebro, sexo contra cerebro, corazón contra corazón.
Hilario 9 nos dice que el fuego del flageronte y el agua del aqueronte se entrecruzan en la novena esfera formando el signo del infinito. Entonces el signo del infinito es muy importante, sobre todo cuando se trata de alquimia, porque nos habla de las 8 etapas del óctuple sendero que se deben vivir en la novena esfera. Es decir, si una persona quiere vivir el óctuple sendero, pero no está trabajando en la novena esfera, pues no va realmente a poder comprender, a vivirlo tal cual, porque el camino, el path, el filo de la navaja, es precisamente la médula espinal, la espina dorsal, con sus 33 vértebras, que a su vez son cámaras secretas en los mundos internos. Bien, ¿cuáles son eh, estas 8 cualidades del óctuple sendero? Primero, la comprensión creadora. Hay que aprender a abrir en nosotros, despertar en nosotros la manera de comprender, la comprensión creadora. No nada más entender las cosas y decir, ah, bueno, yo entiendo lo que usted quiere decir, yo entiendo ese símbolo del Santo Ocho, etcétera. No, llegar a comprender. Comprender es más elevado que entender. Entender es superficial, intelectual. Comprender es donde ya hay emoción e intelecto a la vez. Entonces, es decir, hay que comprender el camino, comprender la necesidad de transformarnos en algo diferente, de cambiar realmente. Este es un momento en que debemos cambiar nuestra vida, para bien, para mejor, y ser personas más dignificantes, más serias en cuanto a la existencia, más respetuosas hacia los demás, hacia las demás especies, etcétera. La segunda cualidad son las intenciones justas, es decir, hay que tener intenciones no buenas, sino justas, y marchar acorde a ellas. La tercera cualidad es la palabra justa, ya hablamos de eso, aprender a expresarnos correctamente, no hablar cuando no hay necesidad de hablar, respetar también la forma de expresarse de otros y ayudarles en su proceso, en su desarrollo, en su evolución, podríamos decir. También la cuarta cualidad de estas 8 se refiere al sacrificio absoluto, porque nosotros debemos aprender a sacrificarnos por los demás, a llevarles a los demás las palabras que les van a ayudar también a avanzar en su proceso. Realmente en secreto, vean esto es lo interesante que hemos observado, es que en secreto las personas sufren, pero no te lo dicen. En secreto quisieran encontrar una solución a sus problemas, pero lo callan, no te lo dicen porque piensan que no serán comprendidos o comprendidas. Entonces, si nosotros tomamos la delantera y vamos y decimos, bueno, yo tengo un mensaje, aprendí esto, te comparto esto que aprendí en un video, etcétera, de que existe el sufrimiento, de hecho así es, todos sufrimos, también aprendemos el origen, lo comprendemos y podemos eliminarlo para lograr la felicidad. Ya estás haciendo un sacrificio, estás sacrificando tus palabras, tu tiempo, para llevarles a los demás una buena nueva, una buena noticia. Y eso vale mucho en estos términos, muchísimo. Más que si tú le das dinero a alguien, esto vale mucho más. Por eso les invitamos a que compartan estos videos, se lo lleven a YouTube, a Twitter, a cualquier plataforma, y que también si ya son personas que tienen experiencia en el conocimiento gnóstico, se lancen al camino de ser misionero o instructor de la humanidad. Nosotros en nuestra escuela, la nueva era de Acuario, AC, Asociación Civil, podemos prepararles en ese sentido. Bien, la quinta cualidad de estas 8 es la recta conducta. Debemos conducirnos rectamente en la vida. ¿Ok? Ganarnos la vida, como ya dijimos, de una forma honrada, recta, estar dispuestos a adaptarnos a los cambios que la sociedad nos exige también y vivir rectamente eh, en armonía con lo que se nos presenta. No poner tanta resistencia a lo inevitable, ¿no? Sino aprender a cooperar con lo inevitable para no estresarnos de más. Vivir rectamente. La sexta cualidad
Vean ustedes qué importante es la castidad absoluta. Obviamente es un trabajo en el cual todos estamos tal vez en este conocimiento a algún otro nivel y sentimos que a veces no avanzamos, pero en realidad se va haciendo un trabajo, ¿no? Poco a poco. Y la castidad absoluta, pues no se va a lograr tan rápido, ni mecánicamente, es algo que tienes que conquistar, hacer dentro de ti, a través de la transmutación o ahorro de tus energías y también a través de la comprensión, la meditación, la eliminación de los agregados psicológicos. Hay muchos hermanos que me mandan mensajes, ¿no? Y obviamente no digo nombres, y me dicen, yo estoy batallando con esto, tengo eyaculación precoz, sufro de eso, no puedo avanzar en estos estudios. Pues es que lo estamos enfocando desde una forma equivocada. Queremos obligar al cuerpo a ser casto, cuando en realidad lo que hay que hacer es eliminar los agregados psicológicos de la fornicación. Al ya no existir el cuerpo solamente responde a los impulsos del alma, del ser, ¿sí? Pero cuando queremos forzadamente ser castos y seguimos con los yoes bien vivos de la fornicación, del deseo, entonces no vamos a avanzar. Jamás dejaremos de ser castos, de ser fornicarios, perdón, nunca llegaremos a ser castos. También en la séptima clave o séptima cualidad se nos habla del batallar constante contra los magos negros. Resulta que cuando tú decides entrar en este camino del filo de la navaja, siempre resultarán personas tratando de detenerte. Personas que te conocen cuando tomabas, cuando asistías a las casas de cita, etcétera, y quieren que continúes con ese tipo de vida. Al tú ya querer cambiar tu vida, ser diferente, ellos van a notar eso como una resistencia, como un rechazo, y van a empezar a atacarte. Y eso solamente en lo físico, en lo interno también hay magos negros que lucharán por sacarte del camino, que lucharán por por destruir la empresa que estás iniciando. Entonces siempre estamos constantemente siendo atacados, porque es una reacción muy natural del mismo planeta, de la misma Tierra, el defender lo que le pertenece. Entonces el camino, por eso se llama el camino del filo de la navaja, porque es doloroso, porque es difícil, el camino es estrecho, la puerta es estrecha, ¿no? Y el camino difícil, nos dice el Maestro Jesús de Nazaret, y son muy pocos, enfatiza, los que lo encuentran. Nosotros que tenemos el conocimiento gnóstico, se puede decir con toda certeza que hemos encontrado el camino, del cual hablaron todos los filósofos y maestros de todos los tiempos. Pero haberlo encontrado no quiere decir haberlo vivido ya, o tenerlo dominado. Lo habéis encontrado y ahora tienes que aprender a caminar en el camino, en el sendero del medio, en el Zen Tao, en el sendero Tao, que es la revolución de la conciencia, que es el autoanálisis, la autoobservación, la eliminación radical del yo, que es esa segunda naturaleza. Entonces siempre estamos en un batallar constante contra esos magos negros, ya sean externos o también internamente dentro de nosotros. Algunos agregados que tenemos son magos negros en nuestro interior. Y hay que aprender a eliminarlos, a ganar esa batalla contra ellos. En la octava cualidad de este óctuple sendero, se nos habla de tener suprema paciencia en todas las pruebas y dolores que vengan a nosotros. ¿Por qué? Porque recordemos que los dos testigos, que son Ida y Pingala, enroscados en nuestra médula, forman el Santo Ocho. El 8 en sí simboliza paciencia, paciencia suprema. Leamos el libro de Job en la Biblia, ahí se nos habla de paciencia, toda la paciencia que él tuvo que tener en las pruebas que se le presentaron. Y a nosotros también, ¿no? Si entramos y nos decidimos entrar en este camino de la iniciación, nos encontraremos que vamos a recibir muchas pruebas, muchos retos, y tenemos que ser tenaces, audaces, con una voluntad de acero y seguir siempre adelante, muy a despecho de lo que otros piensen y quieran de nosotros, porque el despertar de la conciencia, la autorrealización,
es algo personal, individual. No nos vamos a autorrealizar en masa, ¿no? Tal vez a nosotros nos guste participar de una meditación grupal, ¿no? Global, etcétera, que tanto se promueve ahora. Y se puede hacer, pero aún así, cada uno de los miembros de ese grupo está en un nivel diferente. Llevan diferentes avances en su camino, o no llevan ninguno. Entonces, es importante entender que el despertar, la conquista de nosotros mismos, es individual, es personal, es íntimo, es profundo y nadie en realidad nos va a ayudar. Si tenemos suerte y alguien nos compartió una enseñanza, pues la aprovechamos, la apreciamos, pero ese alguien podría ser que ya no lo veamos jamás. Pero si aprovechamos esa enseñanza, la vivimos, la convertimos en carne y sangre en nuestra vida, entonces habremos hecho algo inteligente. Porque no tanto importa aquí el mensaje, si el mensajero digo, sino el mensaje. El mensaje es lo que importa. Entonces, ahí tenemos nosotros. Se nos dice que el número de logos es el triple 8, 888. Si multiplicamos el 8 por 3, tenemos las 24 vocales de la gran lira zodiacal, resonando en todos aquellos que encarnaron al Cristo cósmico. Así pues, el óctuple sendero enseñado por el Buda es absolutamente sexual. Pero Buda habló veladamente, ¿no? Porque ellos utilizaban mucho parte del sistema como la parábola, es decir, la imaginación consciente, porque entonces estaba terminantemente prohibido a los iniciados divulgar el gran arcano. El óctuple sendero es el canal central de la médula espinal. El caduceo de Mercurio tiene la forma de un 8, como ya sabemos. Ese caduceo es el signo del infinito. Ese caduceo es la espina dorsal con los dos cordones simpáticos de Ida y Pingala. Las 8 etapas del óctuple sendero están en la médula espinal. Ahí están, dentro de nosotros, en nuestra vida privada. Vivirla es lo interesante, ¿no? Y esto es lo diferente de la gnosis, lo revolucionario de la gnosis, de que nos presentan, digamos, la síntesis de todo. Todo esto es muy bello, ¿no? Pero si nos olvidamos que ese óctuple sendero se vive en nuestra misma vida íntima, en nuestra misma columna espinal, pues entonces no estamos haciendo nada, porque vamos a terminar pensando que todo es cuestión de teorías, de creer, de fe ciega, de una actitud mística nada más. Y no, hay que tener una actitud revolucionaria. Lanzarnos a ser diferentes, a cambiar realmente, a eliminar de nosotros lo que nos hace sufrir en la vida. Se puede hacer a través de la comprensión de todo lo que ya hablamos aquí. Si usted apenas está empezando a ver el video y no ha entendido muy bien de qué estamos hablando, véalo nuevamente desde el principio. Y aprenda y aprendamos juntos que el dolor es una realidad, existe, el sufrimiento existe en todos, pero es posible eliminarlo. Y aquí hemos hablado de cómo eliminar ese dolor. Muy bien, voy a entrar a leer sus comentarios, pero sigan comentando, tenemos tiempo, por lo menos 10 minutos más para estar con ustedes y compartir respuestas a preguntas que tengan. Bueno, habíamos leído ya el comentario de Víctor Nostos, está un poquito pues detallado lo que dijiste, muchas gracias. Y felicitaciones por tu trabajo que haces, hermano Víctor, en tus grupos en internet. Muy apreciado, nos gustaría obviamente participar más en ellos, pero a la vez tenemos muchos y muchas otras actividades que realmente el tiempo es lo que necesitamos, ¿no? Pero ya sabemos que el tiempo es relativo, así que seguimos adelante. Por aquí Sebastián Galindo nos dices, nos das los 4 nombres de los estados de conciencia, ¿verdad? En griego, muy bien. Eikasia, Pistis, Dianoia, Nous. Sí, el maestro Samael lo cita precisamente en el libro del matrimonio perfecto, tiene razón. ¿Tienen algo que ver con esos estados? Pues sí, precisamente esos son los estados.
Eikasia y Pistis son los dos primeros estados de conciencia. Dianoia es el tercero al que hay que entrar y Nous es el más avanzado. Nos dice Andy Castellanos, hermosas reflexiones. Con mucho gusto, comparta por favor, por ahí en los grupos, será muy importante compartir el video. Que ha tenido muy buena resolución el video y buena señal hoy, ¿eh? Nos dice Miriam Pérez, buenas noches, saludos desde Bolivia, saludos hasta Bolivia. ¿Cómo no? Okay, a ver, el último que aparece, Corina, nos dices, ¿puede explicar por qué se les dice dos testigos, Aida y Pingalá? Son testigos, esotéricamente hablando, en la Biblia se mencionan, no como testigos, sino como testículos. Por allá en el Antiguo Testamento de Jehová, ¿no? Bueno, esa es otra historia aparte. Pero son testigos porque por ellos primero suben las corrientes de vapores solares y lunares, que si no están ellos activos, despiertos, subiendo ese tipo de energías por nosotros, entonces el fuego no puede subir. No están como testigos, no suben. O sea, todo lleva un proceso. Primero hay que aprender a reactivar Ida y Pingala en nosotros para que se forme ese santo 8 y luego hay que aprender a despertar el kundalini o fuego sagrado para que suba en medio de esos dos testigos. Porque recordemos que Ida y Pingala se enroscan en la médula, ¿verdad? El kundalini, el fuego, sube directamente por la médula, por el canal Sushumna, que esto ya es un poquito más avanzado, pero con todo gusto vamos más adelante. Bueno, de hecho ya compartimos un video, creo que Iván, nuestro hermano Iván estuvo hablando hace un par de semanas sobre ese aspecto específicamente de cómo sube el fuego, por dónde sube el fuego, etcétera. Él habló por ahí de alquimia sexual, me parece. Ahí están los videos. Gracias a Dios que se pueden mantener aquí en Facebook sin ningún costo y ustedes pueden entrar a estudiarlos nuevamente. Y anteriormente hicimos otro que se llamó Estudio Profundo de los Nadis, porque Ida y Pingala son nadis también. También Sushumna es otro nadi. Entonces también está ese video aquí en la red. Ok, ya para terminar nos dice Sebastián Galindo que a toda la humanidad le dan la oportunidad de conocer la gnosis en este Mahamvantara. Nos dice el maestro Samael Aumbeor que a cada persona, a todas las esencias humanas, en las 108 vidas que tiene, son 108, se les da la oportunidad de que conozcan la enseñanza. Ya bajo otro maestro, bajo otro avatara, bajo otra doctrina, pero los mismos valores, los mismos principios esotéricos que le pueden llevar a la autorrealización. Es decir, el universo, el cosmos, el cielo, Dios, como queramos llamarle, siempre va a cumplir con esa promesa de darnos la oportunidad de volver a Él, de darnos la oportunidad de religarnos, de volvernos a ligar a Él, de donde provenimos. Porque recordemos que más allá del estado búdico está el estado crístico y luego el estado logoico. O sea, hay muchos niveles, muchos estados de conciencia por sobre esos estados que ya hablamos que se pueden conquistar. Pero obviamente implica mucho estudio, mucha comprensión, como ya hablamos, mucha práctica, mucha renunciación a aquellas cosas que tanto deseamos que son innecesarias. Hay que aprender a rechazarlas, obviamente, y también obtener lo que nos hace falta. Bueno, son las 10 de la noche, tenemos precisamente 50 minutos aquí con ustedes, 52 minutos. Y si ya no hay más comentarios o preguntas, pues entonces podríamos terminar a la 1, a las 2 y a las 3 no más. Bueno, saludos a todos. Ah, me gustó esa pregunta, Sebastián. ¿Por qué hay tanta pereza en los estudiantes gnósticos? Esa es muy buena pregunta. El ego,
cuando el ego quiere, conspira, cuando quiere destruir el trabajo que estás haciendo, conspira el ego. Entonces tienes que son no uno, sino grupos de egos, grupos de yoes que saturan la máquina humana y no lo dejan avanzar. La llenan de átomos pesimistas, de átomos de degeneración, de pereza, y entonces la persona no puede avanzar en su trabajo. Hay que conjurar eso. En la Gnosis tenemos las conjuraciones, todos los días practicar las conjuraciones. La de los 4 es poderosísima, te saca esas entidades de tu cuerpo. Recordemos que la de los 7 es para conjurar entidades externas, la de los 4 es para conjurar a tus propios elementos en tu vida. Al sacarlos tú, tu cuerpo queda libre y entonces la esencia habita en él y entonces la esencia va a sentir ese dinamismo, esa energía, esas ganas de practicar, esas ganas de compartir el mensaje, esas ganas de vocalizar mantras, de meditar profundamente y no quedarse dormido. Y luego, sobre eso, estudiar el yo de la pereza también. ¿Por qué tenemos pereza? ¿No? Que a veces, fíjate, qué buena pregunta, porque a veces, según hemos estudiado esos casos, hay veces que no es tanto la pereza, sino que el cuerpo físico de las personas está muy agotado. Hay personas que trabajan horas y horas al día para poder sostener a sus familias y no está mal, obviamente hay que hacerlo, pero eso los tiene muy desequilibrados. O también a veces los intestinos de la persona están muy saturados de materia fecal de mucho tiempo y eso te da demasiado peso ahí en el estómago, en tu vida en sí, y no te permite tener ese dinamismo, esa energía que necesitas. Ambas cosas se tienen que trabajar. Primero, conjurar el ambiente, luego desintoxicar tu cuerpo, limpiarlo, sacar todas esas sustancias fuera, estudiar el yo de la pereza, comprenderlo, el irlo eliminando para poder tener un avance en esta vida. Triste sería, ¿no?, que llegara la vejez, llegara la muerte y nos encontrara ahí tirados en una cama, ya inmóviles, y no haber hecho nada. Y eso puede pasar rápidamente en cualquier momento, ¿no? Entonces, a trabajar hay que dinamizarse. Cuando ustedes entren aquí en las redes, les agradecemos mucho que compartan, que comenten, para que así se vaya conjurando ese mal de la pereza. Lo digo porque en Colombia cada vez son menos grupos, ¿no? Y aquí también, hermano Sebastián, en México, en Estados Unidos, es terrible. Y más con esto que está sucediendo, ¿no? Con esas vacunas que están promoviendo, están quitándole los valores étnicos al ser humano y lo están condicionando más. Entonces obviamente se siente más perezoso. El alcohol también te hace más pesado tu cuerpo. Las comidas en exceso, la carne en exceso, las harinas, todo eso te satura tu organismo y no te da margen a ese dinamismo que se manifieste. O sea, es un problema grave y muy amplio. No solamente decir, ah, pues elimina el yo de la pereza, pero hay otras circunstancias que están motivando todo eso, ¿no? Y que tiene, o sea, la gnosis es algo holístico, que tienes que aprender a ver todo, una open mind, una mente bien abierta y ver todo el panorama de la situación que estás viviendo para poderla trabajar. No encerrarse uno en un solo concepto, ¿no? Bien, saludos, dices desde Xochimilco. Muy bien, buen tema, muy entendible. Con mucho gusto, Ulises, Israel. Pronto estaremos por ahí en Hidalgo en una actividad, bueno, en octubre, muy importante, un retiro muy importante para que se motiven, vayan con nosotros, nos conozcamos y practiquemos. Vamos a estar ahí practicando intensamente varios días y también disfrutando de la naturaleza, ¿no? Que es parte de lo que el cuerpo necesita también. Hay veces que te sientes muy pesado, sin ánimo de hacer nada, esotéricamente hablando, y una salida, ¿no? Romper la rutina del día, de la semana, y salir por ahí a dar la vuelta, a ver un lugar nuevo, personas nuevas, la naturaleza, todo eso te motiva, te cambia de centro y entonces sientes ese nuevo impulso. O sea, todo es importante, todo es importante. Corina, otra vez nos preguntas, ¿con cuál mantra o práctica se puede calmar los yoes de la ira? Ah, ok. Pues mira, ahí en el libro de Introducción a la Gnosis, en nuestra página puedes buscar esa sección, Introducción a la Gnosis,
Y en el primer capítulo, primera lección, ahí se da un ejercicio de cómo tú puedes ir trabajando esa ira. Más bien ese ejercicio de respiraciones, de relajación, mantras mágicos que pudiéramos decir para calmar la ira, no los hay, es cuestión de observación. Hicimos un video, aquí está en nuestra página, sobre la ira. Muy importante que lo veas y lo estudies también. Vas a aprender mucho. ¿Cómo conjura el ambiente, maestro? Bueno, Marco, ese mantra muy bueno también para calmar la mente, sí. ¿Cómo conjura el ambiente? Vamos a conjurar el ambiente un poco. Ok, luego ya me voy a desconectar. Caput mortum imperativi dominus per vivum et devotum serpentem. Querub imperativi dominus per Adam jod cavach. Aquila errans imperativi dominus per alas tauri. Serpens imperativi dominus tetragrammaton per angelum et leonem. Michael, Gabriel, Rafael, Anael. Floatudor per spiritum Elohim. Manea terra per Adam jod cavach. Fiat firmamentum per iod he vauge Sabaot. Fiat judicium per ignem in virtute Michael. Ángel de ojos muertos, obedece o disípate con esta agua santa. Toro alado trabaja o vuelve a la tierra si no quieres que te aguijone con esta espada. Águila encadenada, obedece ante este signo, retírate con este soplo. Serpiente movible, arrástrate a mis pies, o serás atormentada por el fuego sagrado, y evapórate con los perfumes que yo quemo. Que el agua vuelva al agua, que el fuego arda, que el aire circule, que la tierra caiga sobre la tierra por la virtud del pentagrama, que es la estrella matutina, y en nombre del tetragrama que esté escrito en el centro de la cruz de luz. Amén.